Muy buenos días, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. El Santo Evangelio de este día está tomado en San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45 al versículo 52. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar. Él, que se hallaba solo en tierra, vio que se fatigaban remando, pues el viento soplaba en contra. Entonces, a eso de la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló así: Tranquilos, que soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos. Y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un pasaje bellísimo de gran enseñanza para cada uno de nosotros hasta el día de hoy, especialmente si nos hemos decidido por seguir el camino de Cristo Jesús y ser discípulos de Él. Jesucristo va a trabajar en nosotros esas áreas de nuestra vida que aún no le hemos entregado, y por eso este es el Evangelio o el texto de la confianza en Dios, en el poder de Dios y de la observancia en lo que Dios obra, en lo que Dios hace, para que nosotros vayamos creyendo en su palabra, en su poder. Pero nosotros somos cortos de fe y por eso tenemos que pedirle al Señor esa gracia de tener una fe inquebrantable en Él. El tema central en este pasaje para mí es que Dios siempre vendrá al encuentro de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él no vendrá antes ni vendrá después, vendrá en el justo momento que lo necesitamos. Mi abuelo compuso un canto que decía: en el momento más preciso de mi vida me encontraste, en el momento que más te necesitaba, Jesús. Y este es el pasaje, porque el Señor, que tiene cuidado de todo, ¿verdad? Dice que obliga a sus discípulos a subir a la barca, ¿verdad? En este caso, creo que para nosotros la barca simboliza también la iglesia. El Señor, pues, a nosotros nos ha llamado a subir a su barca. Nos ha llamado como sus discípulos y nos manda a ir delante también, predicando la palabra, predicando el Evangelio, yendo a su servicio. Y Él, maravillosamente vemos aquí que dice que mientras Él despedía a la gente, ¿cuánta gente? E increíblemente, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, porque había pasado un gran acontecimiento anteriormente, que era la primera multiplicación de los panes. Cristo, con su poder, da de comer a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Un milagro prodigioso, solo con 5 panes y con 2 peces. Portentoso el poder de Dios. Grande el poder de Dios, y sus discípulos vieron con sus propios ojos. Ellos se encargaron inclusive de recoger todo lo que sobró, que fueron 12 canastos. Entonces, ¿verdad? A nosotros también nos llama a su barca, y en este caso Él se queda bellamente despidiendo a la gente, al cuidado de la gente, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Una faceta de Cristo impactante, increíble. Él, siendo Dios, siente la necesidad de orar constantemente, de estar en comunicación con el Padre, que es otra enseñanza profunda para nosotros, que nosotros, siendo humanos, siendo pecadores, con más aún tenemos que acudir a la oración. En este
versículo 46, está la enseñanza de orar en todo momento. Cristo va a un momento a solas a orar. Miren cuánto tiempo había pasado que al atardecer estaba la barca en medio del mar. El mar, hermanos, para nosotros podría ser también el mar, el mar donde nosotros caminamos, el mundo, en medio de sus adversidades, en medio de las situaciones, tanto alegres como difíciles. La vida se torna en un mar de que por momentos de olas turbulentas, por momentos pacífica. La barca, la iglesia también hoy en día está en medio de la mar, ¿verdad? Con muchas dificultades, pero ahí está, en medio del mar. Él aún se hallaba solo en tierra orando. Y desde allá dice la palabra que vio que los discípulos se fatigaban remando. Se fatigaban remando, ¿verdad? Porque el viento estaba soplando en contra. Hermanos, muchas veces también nosotros nos vamos a fatigar demasiado remando cuando Cristo no está en nuestra vida y los vientos estén en contra nuestra. Pero Él está allí, Él está observando, ¿verdad? Aquí hay una invitación importante también, interesante, ¿verdad? Porque ellos se fatigaban remando porque el viento soplaba en contra. Entonces, a eso de la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche, las 3 de la madrugada, la hora más oscura de la noche. En ese momento que ellos estaban tan cansados de remar, estaban tan cansados de trabajar, estaban desvelados, estaban en ese momento tristes, quizás se sentían solos, en ese momento que yo no sé qué pasaba por las mentes de ellos al ver que ese viento tan fuerte, esas olas tan fuertes, ellos estaban cansados. En ese preciso momento, cuando ya ellos estaban en las últimas, ya como podemos decir en buen salvadoreño, en ese momento aparece Cristo. A la hora más oscura, allí aparecerá Cristo también en nuestra vida. Por eso decía yo que es el pasaje de la confianza en Dios. Todos hemos pasado por momentos oscuros, algunos más que otros. Pero en el preciso momento, en la hora más oscura de nuestra vida, en la hora de más penumbra, allí estará Dios, allí aparecerá Dios, y usted y yo tenemos que tener esa confianza en Cristo Jesús, porque Él viene a rescatarnos, porque Él viene a liberarnos de esa dificultad que estemos pasando en este preciso momento, de esa depresión que estemos pasando en este preciso momento, de esa situación por difícil que sea que estemos pasando. En la hora más oscura Dios llegará, Dios hablará. A la cuarta vigilia de la noche, cuando creamos que todo está perdido, cuando creamos que las cosas ya no tienen salvación o no tienen solución, Dios nos dice en esta noche que sí la tienen. Porque los discípulos, por el cansancio, por la fatiga, por el desvelo, por lo que pasara, en ese momento creyeron que era un fantasma y no lo reconocieron. Hermanos, cuántas veces los problemas, las dificultades nos van a alejar de Dios y no vamos a reconocer que realmente Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestro interior a través de esa situación, a través de ese problema, a través de esa dificultad. Algo está haciendo Dios en ese silencio, ¿verdad? Porque Cristo estaba lejos orando, pero estaba observando. Y no llegó ni antes ni después, llegó en el justo momento. Así también llegará su vida, en el preciso momento. Y muchos yo sé que tienen testimonio de eso. Que en el momento exacto, a veces cuando ya las cosas se iban a derrumbar por completo, ¡pum!, aparece el milagro divino de Dios. Pero nosotros a veces no lo reconocemos. Pero Él en esta noche nos dice, en este día, nos dice: tranquilos, no teman, que yo soy. No temáis, yo estoy aquí. Esas son las palabras de Cristo hoy en medio de la pandemia, hoy en medio de la dificultad, hoy en medio de la tristeza si has perdido a un familiar por esta pandemia, por esa situación. No tengamos miedo, Cristo está con nosotros. Seamos precavidos, sí, guardemos las medidas, sí, pero no tengamos miedo. Somos hijos de Dios, somos discípulos de Dios y Él está por nosotros y con nosotros en todo momento. Y esta pandemia, esta enfermedad, en su soberanía, en su grandeza, en su poder, en todo lo que es Dios, Él lo ha permitido para hablarnos al corazón, para traernos a nosotros también un mensaje de reconciliación con Él. Y en medio de esa dificultad, en medio de lo que estamos pasando, de esta situación terrible, porque no vienen momentos mejores, vienen momentos peores, dice la palabra, momentos de dificultad,
Pero tenemos que estar tranquilos, no tenemos que temer, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha nacido para liberarnos, el que vino para perdonarnos, está con nosotros. Tranquilo, nos dice el Señor en esta noche. No te preocupes, yo estoy allí. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Que suba Cristo a nuestra barca, que suba Cristo a nuestro interior, a nuestro corazón, para que se tranquilicen las aguas y para que nosotros sepamos que Él es el Señor. Y cuidado para cerrar con esa mente embotada, ¿verdad? Si tenemos una mente embotada, una mente ciega que no creemos, hoy el Señor nos pide que no seamos así, que veamos su grandeza, que veamos su poder. Los discípulos, a pesar que habían visto que Cristo había hecho un milagro tan grande, la multiplicación de los panes, aún estaban como estupefactos, no creían. Nosotros no tenemos que ser así, tenemos que creer en el Señor, en su poder, que Él estará allí en todo momento en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga grandemente en este día. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.